Otro estudio de la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel y en el nombre de todos los estudiantes que nos escuchan a través de Latinoamérica le damos la bienvenida para que juntos podamos entender y escuchar nuevamente otro tema acerca de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a hacer un estudio de dos partes y si le vamos a dar un título a esto son las palabras que dijo Cristo cuando Él caminó sobre el mundo y también cuando ascendió al trono. Estas palabras que dijo Él, y el título de esta lección es: el que tiene oídos para escuchar, que oiga. Antes de pensar, entonces le vamos a pedir al Padre Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente para que juntos podamos entender, comprender lo que Él nos quiere decir con estas palabras en estos últimos días. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Hermanos, es bien interesante ver cómo Cristo, ¿verdad?, las palabras de Él, cómo Él las repitió muchas veces para darnos a entender a nosotros ciertas verdades que necesitamos saber en este mundo antes de su venida. Desafortunadamente, aquellos que se dicen ser cristianos, que caminan con esa bandera, que dicen que son, pero que en verdad no saben las palabras de Cristo. Caminan diciendo que son, pero no han escuchado, no se han tomado el tiempo de indagar las Escrituras para darse cuenta ellos de las verdades que el Señor nos dijo. En esta ocasión, 7 veces repitió la misma frase: el que tiene oídos para escuchar, que escuche. Y te pregunto yo a ti hoy en día, hermano, ¿tienes tú oídos para escuchar lo que Cristo nos está diciendo, especialmente en estos últimos días, para que tú sepas qué es lo que va a pasar? El hecho de leer la palabra de Dios es como estar leyendo los periódicos del mañana. Él ya nos lo dijo todo. En esta ocasión, con estas frases, 7 veces las repitió cuando Él caminó sobre la faz de la tierra. Y después de haber ascendido, en el libro del Apocalipsis, ¿verdad?, la revelación de Cristo a sus elegidos, lo volvió a repetir 8 veces para más énfasis. Entonces tenemos 2 partes. La primera parte, cuando caminó la tierra, y la segunda parte ya ascendido en el trono, viendo y dando la profecía a Juan, la revelación, el Apocalipsis. Con esos pensamientos entonces abran sus Biblias al capítulo 11 de Mateo para que averigüemos qué fue lo que Él nos quiso decir con esta frase. Capítulo 11, versículo 12, y leo Mateo. Primera frase: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, desde los profetas, desde el principio hasta Juan el Bautista, en verdad el reino de los cielos y el reino de la tierra no tenían a un Salvador. La promesa se había hecho. Desde Génesis capítulo 3, versículo 15-16, se prometió que iba a venir Cristo a este mundo a dar salvación, ¿verdad? Entonces sufría violencia. ¿Por qué? Por la influencia de Satanás, ¿verdad?, que continúa arrebatando las almas hoy en día y que últimamente los va a llevar a la perdición. Escucha atentamente. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Profetizaron acerca de qué? Acerca de la venida del Salvador, la primera comisión para ofrecernos salvación. Pero escucha atentamente. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y si queréis recibirlo, o sea, si lo hubieran recibido a Juan el Bautista, entonces él es aquel Elías que iba de venir. 15. El que tiene oídos para escuchar, que escuche y que oiga. ¿Me entiendes tú lo que nos está diciendo Cristo aquí? Él nos está diciendo
que si hubieran aceptado a Juan el Bautista, entonces la profecía de la venida de Elías se hubiera cumplido. Pero el pueblo y la nación de Israel no aceptaron a Elías, no aceptaron a Cristo, por tanto, esta profecía todavía es futura. ¿Me entiendes tú? ¿Cuál profecía es? Los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento en el libro de Malaquías lee y dice, Malaquías capítulo 4 versículo 5, y dice, he aquí, el Padre hablando, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuándo? Antes de que venga el día del Señor. Si hubieran aceptado a Juan, ese día hubiera sido el día del Señor, pero no lo aceptaron. Por tanto, hemos estado en espera 2000 y pico años. Pero sabemos con certeza que Elías ya llegó a este mundo. Escucha. 6. Y él hará volver el corazón de los padres, plural, hacia los hijos, plural, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál es la profecía entonces? Antes que venga el Señor en los últimos días, Él va a mandar al profeta Elías en el espíritu de Elías. Hermanos, yo les digo a ustedes que ya vino. El corazón de los hijos ya ha sido entregado a los padres, tanto los positivos como los negativos. Los elegidos, el corazón de ellos ya está con el Padre y con el Señor. ¿Tú me entiendes? Y el amor de ellos, plural, positivo y negativo, ya está también con los hijos. ¿Me entiendes tú? Esta es una de las profecías que dijo Jesús. A que tiene oídos para escuchar, que escuche. Te pregunto tú, ¿ya te diste cuenta que Elías ya terminó su ministerio en este mundo? ¿O todavía estás esperando tú un rapto falso? Mateo 13. ¿Por qué continúa Cristo diciendo, el que tiene oídos para escuchar, que escuche? Muchos de ustedes que han estudiado conmigo ya saben lo que pasa en Mateo 13. Del versículo 9, escucha atentamente, la primera parte del capítulo 13 es acerca de la parábola del sembrador y la semilla, la importancia, ¿verdad?, de saber la palabra de Dios. La primera parábola explicada por Cristo es la del sembrador y la semilla. ¿Para qué? Porque el profeta Elías, que nos ha dado de esa palabra, ya él reveló por medio de Cristo de que en los últimos días iba a caer esa lluvia, la palabra de Dios, y que iba a caer en 4 tipos de gente, y los únicos que iban a escuchar es una cuarta parte. Eso ya se cumplió, hermanos. Versículo 8, capítulo 13, y leo: pero parte cayó en buena tierra. Escucha, elegido, que esta palabra es para ti. Y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. ¿Qué es lo que quiere decir? Que existe un grupo de ustedes, elegidos de Dios, que han recibido la palabra, que caminan sobre el mundo hoy en día, que Cristo les ha dado esta verdad. 9. El que tenga oído para oír, que oiga, ¿verdad? Y continuando en el versículo 10 aún, los discípulos le preguntaron, ¿y por qué les hablas a ellos en parábolas? Y Cristo les dice, porque es para ustedes el saber los misterios de del reino de Dios, pero a aquellos no se les ha dado. ¿Para cuándo? Estos últimos días. ¿Para qué? Para que estés preparado tú. Tienes oídos para escuchar lo que la palabra de Dios te dice. Tercera ocurrencia. Mateo 13. Mateo 13 del 40 en adelante.
la misma, la segunda parábola explicada. Hermanos, si no entiendes tú estas parábolas, no vas a entender nada de la cristiandad. La primera es acerca de la palabra. Tienes que saber la palabra de Dios. 2, la más importante, la existencia de los ceneos, aquellos que se dicen ser de la tribu de Judá y no lo son, pero son de la sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9, Apocalipsis capítulo 3 versículo 9. Cristo lo dice, por tanto nosotros tenemos también que decirlo. Capítulo 13 versículo 40 leo: de manera que, él aquí no está dando la parábola, sino que la está explicando. Escucha: como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, el fin de esta edad, así será en el último día de esta edad. ¿Tienes oídos para escuchar? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿A dónde vas a estar tú, hermano? Pregúntate, tío, ¿de dónde vas a estar? ¿Del lado negativo o del lado positivo? Y los echarán en el horno de fuego, capítulo 20, lago de fuego, Apocalipsis. Y ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos, ¿será posible que tú, hermano, eres parte de este grupo? Escucha: y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pregúntate tú, hermano o hermana, ¿te enseñan esto a ti en los púlpitos y en tus iglesias? Hazte esa pregunta. La hora es tarde. ¿Tienes oídos para escuchar? ¿O andas ciego por el mundo sin saber qué es lo que está pasando? Cuarta ocurrencia, capítulo 4 de Marcos. Marcos 23, capítulo 4, versículo 23, y leo. Bien interesante la palabra de Dios, hermanos. Nuevamente, Cristo, hablando acerca de la palabra, de su palabra, la parábola del sembrador. 21, 4:21, Marcos. Y también les dijo, palabras de Cristo, escucha: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? La luz de la palabra de Dios en los púlpitos, en las iglesias. ¿Se esconde esa palabra? ¿O debajo de la cama? ¿No es acaso para ponerla en el candelero, para iluminar a la gente y a las ovejas? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. O sea que todo se va a descubrir, todo se va a saber en ese primer día del Señor. Ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Estás escuchando tú, hermano, de que en el último día de esta edad, el primer día del milenio, todo se va a saber? Vamos a saber absolutamente todo. Todas las mentiras que ha dicho Satanás desde el principio hasta hoy en día. Todo el tiempo que ha engañado a la gente. Eso se va a saber. ¿Estás listo tú para eso, hermano? Pregúntate. Capítulo 7, versículo 14. Escucha. Estas son verdades que Cristo nos está diciendo para nuestro comportamiento hoy en día, en estos últimos días, para que tú sepas. Por eso es que Él repitió 7 veces mientras caminó la tierra: ¿tienes oídos para escuchar? Y la gente desafortunadamente no quiere escuchar las palabras de Dios, las palabras de Cristo, los que nos sustenta, los que nos da de comer, comida espiritual.
Prefieren escuchar a fulano o a sutano que los va a llevar a la perdición. Marcos capítulo 7, versículo 14, leo. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Te pregunto, ¿quieres entender lo que Cristo dice? 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar. O sea, no existe nada aquí, ningún alimento que tú puedes comer o algo que escuchas que te puede contaminar, aunque existen mentiras que te contaminan. Escucha, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para escuchar, que oiga. Hermanos, en verdad la muchedumbre, la congregación, no es culpa de ellos, que lo que les entra por los oídos es una mentira. Es culpa del maestro, es culpa del reverendo que no les ha enseñado a las ovejas. ¿Me entiendes? Pero si tú empiezas a repetir la basura que te enseñan, entonces naturalmente eso te va a contaminar. Por ejemplo, la teoría del rapto, eso no existe. Eso va a llevar a la gente a adorar al falso Cristo, que es el primero que viene. Escucha, hermanos, lo que Cristo dice. Tiene oídos para escuchar lo que Él dice. Pasemos a Lucas rápidamente. Lucas capítulo 8, versículo 8. Acerca de esa parábola otra vez. Lo vuelve a repetir. ¿Para qué, hermanos? Para que tú sepas. ¿Tú crees que Él está repitiendo las palabras en vano? Es porque te ama, es porque te quiere, es porque Él quiere que tú entiendas. Él quiere que tú no seas engañado por la mentira más grande que viene al mundo. Eso es un verdadero amor. Son las palabras de Cristo por ti. ¿Me entiendes tú? Él es el único, las palabras de Él son las únicas que te pueden ofrecer a ti salvación. Capítulo 8, versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. ¿Verdad? Siempre hablando Él acerca de sus elegidos, aquellos que Él ama. Juan 17, ¿has escuchado la oración de Él por sus elegidos? Y hablando estas cosas decía a gran voz. ¿Acaso se escondía por ahí diciendo, no les voy a decir, no les voy a decir? A gran voz decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Verdad? Hoy en día Él continúa repitiendo eso y la gente que es ciega no quiere, no toma el esfuerzo de querer saber. Lucas 14, versículo 35. Escucha cómo Él nos ilumina la mente con esta frase que la repitió 7 veces mientras caminó por la tierra. Escucha la última. Capítulo 14, versículo 34 de Lucas, y leo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? O sea, si ya la sal ya no tiene su salura, como podríamos decir, ya no tiene ese sodio, ¿verdad? Para salar la carne, para condimentarla, entonces ¿de qué sirve? No sirve para nada. Ni para la tierra, ni para el moladar es útil. Que la arrojen fuera. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y cuál es la parábola aquí? ¿Qué es lo que nos está diciendo Él? Que si tú vas a una iglesia todos los días, todos los domingos, ¿me entiendes? Ya no hay sal ahí, ¿qué? Ya no existe, ¿cómo te digo? La palabra no se enseña. Tú andas ciego por ahí, no te dan de comer comida espiritual, entonces bótala afuera, y esa sal ya no sirve.
Vete a un lugar donde te alimenten, donde te den la comida que es la palabra de Dios en tu mente para que estés listo para estos últimos días. Hermanos, ese es tu propósito. No te dejes de engañar. Hay muchos engañadores que andan caminando por el mundo hoy en día, pero damos gracias a Dios por el espíritu de Elías, que ya llegó al mundo, que ya tornó el corazón de los hijos a sus padres y del padre a sus hijos. Eres tú parte de estos elegidos, hermanos, que la palabra de Dios te está llamando y te está diciendo: escucha lo que digo yo, la palabra de Dios. Hermanos, no te pierdas la siguiente lección para seguir estudiando este tema de gran importancia. El que tiene oídos para escuchar, que escuche. En la segunda lección vemos cómo Cristo asciende al cielo y aún así está pasando esa profecía a Juan, ¿verdad? En la isla de Patmos. ¿Para qué? Para que tú la recibas hoy en día. El que tiene oídos para escuchar, que escuche, y las promesas que da Él a esos grupos, esas iglesias que existen hoy en día. Clama, hermano, tus recompensas, no te dejes engañar. Gracias por escuchar, esperamos que te hemos ayudado. Ayúdanos a ayudar a otros. Dios te bendiga.